Viajaron en silencio, acercándose incluso más a la enorme ciudadela que se alzaba en el corazón de Ciudad Cass. Pero Scrooge sabía que este no era su destino hoy. Como cada miembro del Consejo Oscuro, a Darth Nihilus se le permitía el acceso a la ciudadela del emperador, tras los 2 intentos de asesinato recientes. Sin embargo, Scrooge esperaba por completo que ella se quedara dentro de los muros de la fortaleza personal que tenía en las afueras de Ciudad Cass, rodeada por sus empleados y siervos de más confianza. Esto no le pareció a Scrooge como cobardía de ninguna manera. Nihilus simplemente estaba siendo práctica. Como cualquier Sith de alto rango, ella tenía muchos enemigos. Hasta que ella descubriera quién estaba detrás de los intentos de asesinato, exponerse innecesariamente era un riesgo tonto e injustificado. Sin embargo, ella tenía que estar prácticamente equilibrada contra la comprensión de que su rango se basaba únicamente en la fuerza. Si Nihilus parecía débil o inefectiva, si era incapaz de llevar a cabo acciones firmes y decisivas contra quien fuera que estuviera planeando su muerte, otros lo sentirían. Los rivales dentro y fuera del Consejo Oscuro se aprovecharían de su situación, influenciando su posición vulnerable para su propia ventaja. Darth Nihilus no sería la primera del círculo interno del emperador en perder la vida. Eso era para lo que Scrooge estaba aquí, para descubrir las mentes maestras secretas detrás de los asesinatos y destruirlos. Dada la importancia de esta misión, no podía comprender por qué Nihilus no había enviado una guardia de honor completa para escoltarle a través de la ciudad. Debería querer que todo el mundo conociera la llegada de él. Él era la prueba de los pasos que se estaban dando para resolver su problema, una advertencia para cualquier otro rival que pudiera estar envalentonado por los recientes intentos contra la vida de ella. Mantener la llegada de él, casi en secreto, no servía a ningún propósito, al menos a ninguno que Scrooge pudiera ver. Pasaron junto a la ciudadela del emperador y se abrieron camino hacia el límite oeste de la ciudad. Después de varios minutos más, Scrooge sintió que el deslizador frenaba mientras Cecil lo dirigía hacia un aterrizaje. «Hemos llegado, milord», dijo Cecil cuando el vehículo se posó. Estaban en un gran patio. Altas paredes de piedra se alzaban hacia el norte y en el sur. El extremo este estaba abierto a la calle. El oeste estaba bordeado por lo que Scrooge asumió que era la fortaleza de Darth Nihilus. En muchos aspectos, el edificio se parecía a la ciudadela del emperador, aunque en una escala significativamente más pequeña. Las similitudes arquitectónicas eran más que solo un homenaje al emperador. Como su ciudadela, este edificio serviría como la mansión de Nihilus y como una fortaleza a la que ella podía retirarse en tiempos de problemas, y había sido diseñado para ser simultáneamente opulento, impresionante y fácilmente defendible. El propio patio estaba poblado por media docena de estatuas grandes, cada una de varios metros de ancha en la base y fácilmente el doble de altas que Scrooge. Las 2 más grandes representaban a humanoides con ropajes Sith. Un hombre y una mujer se alzaban con los brazos levantados ligeramente hacia adelante, con las palmas de las manos hacia arriba. La cara del hombre estaba oculta por una capucha, la representación común del emperador. La mujer tenía la capucha echada hacia atrás para revelar los feroces rasgos Sith. Si el trabajo del escultor era fiel, Scrooge sabía que esta era su primera visión del aspecto que tenía realmente Darth Nihilus. Las otras estatuas eran piezas abstractas, aunque cada una incorporaba un emblema de la familia de Nihilus. 4 estrellas de punta dentro de un amplio círculo. El suelo estaba cubierto con delicadas piedrecitas blancas, un tipo de líquen raro que proliferaba en la penumbra de Doromont Cass. Había sido plantado en patrones decorativos a través de la piedra, con el débil brillo púrpura proporcionando una iluminación fantasmal. Un camino llano de piedra refinada llevaba desde las enormes puertas dobles que marcaban la entrada a la fortaleza, a través del centro del patio y hacia la pequeña zona de aterrizaje
donde su deslizador se había posado. Cecil salió del vehículo y corrió para dar la vuelta para abrir la escotilla de salida del otro lado para su pasajero. Scrooge salió del deslizador y a la lluvia, que solo había amainado ligeramente durante su viaje. «Por aquí, milord», dijo Cecil, dirigiéndose por el camino. Scrooge le siguió, esperando por completo que las puertas se abrieran completamente ante su aproximación. Para su sorpresa, la entrada permaneció sellada. Cecil no pareció desconcertado, sin embargo. En su lugar, se volvió hacia la pequeña holopantalla a un lado y presionó el botón de llamada. Una imagen parpadeante se materializó en la holopantalla. Un hombre humano de unos 40. Parecía llevar el uniforme estándar de un oficial de seguridad imperial, y Scrooge sospechó que era el jefe de la guardia personal de Nyris. «Nuestro invitado ha llegado, Murtogh», explicó Cecil, insistiendo en dirección a Scrooge. «¿Verificaste su identidad?», preguntó Murtogh. ¿De qué estás hablando?», tartamudeó Cecil. «¿Cómo sabemos que este es el auténtico Lord Scrooge? ¿Cómo sabemos que este no es otro asesino?». La pregunta pareció pillar a Cecil completamente con la guardia baja. «Yo no... quiero decir, él parece ser... eso es». «No voy a dejarte entrar hasta que tenga pruebas», declaró Murtogh. Cecil miró hacia atrás sobre su hombro hacia Lord Scrooge, con su expresión siendo una mezcla de humillación y miedo. Entonces se inclinó para acercarse al holocomunicador y, con voz baja, habló. «Esto es completamente inapropiado. Te has extralimitado en tu autoridad». «Soy el jefe de seguridad», le recordó Murtogh. «Esto está completamente dentro de mi autoridad. Solo dame 5 minutos para confirmar que todo es cierto». Scrooge dio un paso adelante, agarrando a Cecil por el hombro y apartándole de un tirón. «¿Te atreves a insultarme al hacerme esperar bajo la lluvia como a un pordiosero?», le espetó a la pantalla. «Soy un invitado. La propia Darth Nyris me invitó». Murtogh dejó escapar una risa aguda. «Podría querer comprobar sus datos respecto a eso». La holopantalla se apagó de repente. Scrooge se dio la vuelta para encontrar a Cecil encogido contra la pared. «Lo siento, milord», dijo. «Murtogh se ha vuelto en cierto modo paranoico desde...». Scrooge le interrumpió. «¿Qué quería decir cuando me dijo que comprobara mis datos? Fue invitado por Darth Nyris, ¿o no?». «Sí, por supuesto que lo fue, en cierta manera». Scrooge levantó su mano hacia Cecil y se abrió a la fuerza. El sirviente empezó a jadear y a agarrarse la garganta cuando su cuerpo fue levantado lentamente en el aire por una mano invisible. «Me dirás qué está pasando», dijo Scrooge, con la voz vacía de toda emoción. «Me lo dirás todo o morirás. ¿Lo comprendes?». Cecil intentó hablar, pero solo pudo toser y balbucear. En su lugar asintió frenéticamente. Satisfecho, Scrooge liberó su agarre. De repente Cecil cayó todo 1 metro hasta el suelo, donde aterrizó en un montón, gruñendo de dolor antes de luchar por ponerse de rodillas. «No fue idea de Darth Nyris contratarlo», explicó, con su voz todavía dolorida y áspera por el estrangulamiento. «Después del segundo intento de asesinato, el emperador le sugirió que su propia gente podría estar involucrada. Él sugirió que trajera a alguien de fuera». De repente todo tenía sentido. La voluntad del emperador era absoluta. Una sugerencia de él era una orden de facto. Darth Nyris le había invitado a él aquí porque no había tenido elección. Scrooge había asumido que era un invitado de honor, pero en realidad no era nada excepto un intruso. Su presencia era un insulto para los seguidores leales de ella y un recordatorio de que el emperador dudaba de su habilidad para tratar ella misma con los asesinos. Eso era por lo que había recibido una recepción tan exigua
y por lo que el jefe de seguridad de Nyris había reaccionado ante él con total hostilidad. Scrooge comprendió que estaba en una situación precaria. Sus esfuerzos para investigar los asesinatos se encontrarían con resistencia y sospechas. De cualquier error, incluso de aquellos que no eran culpa suya, se le culparía a él. Un único paso en falso podría significar el final de su carrera o incluso de su vida. Todavía estaba sopesando esta nueva información cuando oyó aproximarse un deslizador a través de la tormenta. El sonido era inocuo, pero puso instantáneamente sus sentidos en alerta máxima. Su corazón empezó a latir rápidamente y su respiración se aceleró. Un subidón de adrenalina hizo que los apéndices de sus mejillas se estremecieran y que sus músculos se tensaran. Desenfundó su sable láser y miró al cielo. A sus pies, Cecil gritó y se cubrió la cara, asumiendo que el sable láser iba dirigido a él. Scrooge lo ignoró. En la oscuridad de la tormenta, solo podía distinguir la silueta del deslizador dirigiéndose directamente hacia ellos. Se abrió a la fuerza, examinando el vehículo y sus pasajeros. Sintió que le destrozaba una punzada de furia cuando sus sospechas se confirmaron. Quienquiera que estuviera en el deslizador venía a matarle. Todo esto, desde la primera percepción de Scrooge del deslizador hasta la confirmación de su intención hostil, tiempo suficiente para que el deslizador recortara la distancia y viniera abalanzándose sobre él. Scrooge saltó hacia el lado cuando una andanada de fuego láser fue liberado desde el vehículo. Cayó al suelo en un giro que le puso en pie justo a tiempo para brincar lejos de una segunda serie de disparos. Moviéndose con la velocidad ciega de la fuerza, corrió a través del patio, con los disparos rebotando sobre el suelo justo detrás de él, a cada paso del camino. Se agachó para ponerse a cubierto tras la estatua del emperador, con su mente evaluando la situación. El deslizador tenía que estar equipado con un cañón láser autoapuntable. No había otro modo de que los disparos pudieran haberle seguido tan de cerca en su desesperada carrera para ponerse a cubierto. Incluso un Lord Sith no podía evadir esa clase de poder de fuego eternamente. Tenía que neutralizar el vehículo. El deslizador se estaba alejando de él, dando la vuelta para otra pasada de bombardeo. Antes de que pudiera completar su giro, Scrooge salió de detrás de la estatua y lanzó su sable láser a través del patio. La hoja carmesí fue girando a través de la noche, trazando un arco largo y giratorio. Cortó la parte de atrás del deslizador, enviando hacia arriba una lluvia de chispas y llamas, y continuó en su trayectoria de vuelta a la mano extendida de Scrooge. El zumbido del motor del deslizador quedó fijo en un lloriqueo chillón mientras completaba su giro. Un humo negro, apenas visible contra las nubes oscuras, salía de la parte trasera del motor. El vehículo empezó a dar bandazos y a bambolearse, perdiendo altitud rápidamente, incluso mientras abría fuego de nuevo. Scrooge se volvió a agachar detrás de la estatua del emperador, presionando su espalda firmemente contra ella mientras una lluvia de disparos caía sobre él. Un segundo después, el deslizador voló sobre su cabeza, con un ángulo de ataque cayendo tan abruptamente que en realidad decapitó la estatua tras la que él se ocultaba. La pesada cabeza de piedra se desplomó hacia él, forzando a Scrooge a salir de su lugar a cubierto para evitar ser aplastado. Al mismo tiempo, vio estrellarse el deslizador contra el suelo. El campo repulsor de emergencia absorbió el impacto, evitando que el vehículo se hiciera pedazos, pero todavía impactó con suficiente fuerza como para hacer salir volando un trozo del motor dañado. Sosteniendo su sable láser en alto por encima de su cabeza, con ambas manos, Scrooge cargó hacia el deslizador caído. Dos pasajeros lucharon para salir de entre los restos, conmocionados, pero ilesos. Scrooge solo estaba ligeramente sorprendido de reconocer a los dos mercenarios vestidos de rojo, a los que había encontrado en la zona de los deslizadores, cerca del espacio puerto. El hombre estaba en la parte más alejada del deslizador,
luchando por sacar su rifle láser de entre los restos. La mujer estaba en la parte más cercana, con sus pistolas láser ya desenfundadas. Scourge estaba a menos de 5 metros cuando ella abrió fuego. Él no se molestó en intentar bloquear los disparos. En su lugar, se lanzó hacia arriba, con su impulso hacia adelante llevándole en un alto salto con voltereta, trazando un arco por encima de la mujer y del deslizador dañado. El movimiento repentino la cogió con la guardia baja y, aunque ella hizo varios disparos apresurados, ninguno le alcanzó. Él giró 180 grados mientras volaba a través del aire. Aterrizó al otro lado del deslizador, justo junto al mercenario masculino, en el momento en el que el hombre estaba moviendo su propia arma para apuntar. Antes de que pudiera disparar, Scourge hizo un corte con su sable láser diagonalmente a través del torso de su enemigo. Mientras el cadáver del hombre se derrumbaba sobre el suelo, Scourge devolvió su atención hacia la primera mercenaria. Para entonces ella se había girado para enfrentarse a él, y cuando su compañero cayó, ella descargó otra serie de disparos, forzando a Scourge a agacharse detrás del deslizador para ponerse a cubierto. Esta vez varios de sus disparos encontraron su objetivo. La armadura de Scourge absorbió la peor parte del ataque, pero él sintió un dolor abrasador en el hombro cuando una pequeña cantidad de la energía del rayo de partículas se abrió camino a través de la juntura de la armadura para quemar su piel. Él se concentró en el dolor, transformándolo en furia para alimentar la fuerza para un salvaje contraataque. Al mismo tiempo, instintivamente, utilizó el miedo de su oponente, añadiéndolo a su propia pasión y amplificando más que el poder que estaba reuniendo. Canalizando su rabia, liberó una oleada concentrada de energía que golpeó a la mujer justo en el pecho. El impacto la levantó del suelo y la envió volando hacia atrás a través del aire. Su viaje terminó de pronto cuando se estrelló contra la base de una de las estatuas abstractas. La parada repentina arrancó las pistolas de sus manos, dejándola momentáneamente indefensa. Scourge colocó una mano en el capó del deslizador y saltó sobre él, lanzándose hacia su enemiga tendida boca abajo antes de que ella pudiera volver a ponerse en pie. Pero la mercenaria era rápida. Luchó por ponerse en pie y sacó una pequeña electrobarra, con su punta chisporroteante, con una carga lo bastante potente como para dejar inconsciente a un enemigo, incluso con un roce. Scourge se detuvo de golpe. La mercenaria se dejó caer hasta agacharse en una posición de combate y los dos combatientes circularon el uno alrededor del otro con cautela. De haber querido, Scourge podría haber terminado el encuentro justo allí y en aquel momento. Sin sus pistolas, con la electrobarra o sin ella, la mercenaria no tenía ninguna oportunidad contra un señor Sith con un sable láser, pero matarla no le daría lo que él realmente quería. «Dime quién te contrató y te dejaré vivir», dijo él. «¿Parezco estúpida?», replicó ella, fintando y haciendo una embestida rápida que Scourge evitó fácilmente. «Obviamente tienes habilidades», le dijo él a ella. «Puedo utilizar a alguien como tú. Dime quién te contrató y dejaré que trabajes para mí. Eso, o tira tu vida por la borda». Ella dudó y, durante un instante, Scourge pensó que ella podría dejar caer su arma, y entonces la noche se rompió con el sonido de múltiples carabinas láser. Los disparos golpearon duramente la mercenaria en la espalda, enviándola tambaleándose hacia Scourge. Él vio una expresión de total desconcierto en la cara de ella cuando caía de rodillas. Su boca se movió, pero ninguna palabra salió. Entonces cayó boca abajo sobre la grava, muerta. Volviéndose, Scourge vio a media docena de guardias de pie en el patio cerca de la puerta que llevaba a la fortaleza. Entre ellos, había un humano llevando un uniforme de comandante. Era bajo, de hombros anchos y de pecho redondo,
con el pelo rubio cortado muy corto y una barba rubia pulcramente recortada que contrastaban agudamente con su piel marrón oscura. Scourge le reconoció del holo. Murtagh, el jefe de seguridad de Darth Nyriss. «Ya era hora de que llegaras aquí», exclamó Sechel, antes de que Scourge pudiera decir nada. Todavía agazapado contra la pared, casi en el mismo lugar en el que Scourge le había dejado después del breve interrogatorio que había precedido a la emboscada. «Levántate», le dijo Murtagh al sirviente Sith, y él hizo lo que le habían ordenado. «Limpia este lío», le espetó Murtagh a sus guardias, que luchaban por obedecer. Satisfecho, el jefe de seguridad se colgó el arma sobre su hombro y asintió en dirección a Scourge. «Darth Nyriss lo recibirá ahora». Gracias por escuchar hasta el final. Si te gusta este contenido y deseas seguir escuchando más de estas historias que los Jedi no cuentan, suscríbete a este canal.